¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos blog escuchas. Estamos en un episodio más de Páginas Críticas en tiempos equívocos. En esta ocasión estoy con Jaime Ortega, Víctor Hugo Pacheco quien les habla. Vamos a presentar brevemente el libro de Franco Bifo, ¿no? Héroes, asesinato masivo y suicidio. Queremos agradecer antes que nada a la editorial Lacal que nos ha permitido acceder a este material para que, bueno, hoy estemos comentándolo, ¿no? Me parece que Bifo es un personaje pues sumamente conocido, ¿no? No hay mucho como que decir que no se conozca, ¿no? Solo que él viene del movimiento de la autonomía italiana, ¿no? Que a partir de finales de los 90, ¿no? Principios del 2000 sobre todo, se ha dedicado mucho a estudiar los impactos que ha tenido las lógicas del neoliberalismo, ¿no? Dentro de la psique humana, ¿no? Casi toda su producción ha sido de las fábricas de la infelicidad, ¿no? Etcétera, ha estado como mediada por esa cuestión, ¿no? Y este libro no es la excepción, ¿no? Héroes es incluso de una manera como paradójica, ¿no? Del mismo título, ¿no? Porque los héroes a los que se refiere no van a tener el sentido clásico de justicieros, no van a tener el sentido de que estén tratando de llevar a cabo una acción heroica, ¿no? En beneficio de la humanidad, sino más bien está lo que vamos a encontrar en este libro son una serie de instantáneas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De distintos sujetos, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que de un tiempo a la fecha han saltado o han tenido cierta fama porque se han convertido en bueno, han realizado más bien, ¿no? Asesinatos masivos y se han suicidado a la vez, ¿no? Entonces son historias impactantes, ¿no? Las que nos narra Bifo, ¿no? Pero más allá del impacto, él trata de darle un sentido a todos estos héroes, como los denomina, ¿no? Y una de las cuestiones, me parece ahí, con las que podemos empezar el comentario, ¿no? Es que precisamente yo creo que hay una línea de continuidad, ¿no? Entre todos los trabajos que está haciendo Bifo, específicamente de la fábrica de la infelicidad, ¿no? Porque una de las cuestiones que va, insisto, a ver es cómo ha impactado, ¿no? Este despliegue del neoliberalismo, ¿no? Este uso de la informática, ¿no? Este despliegue del internet dentro de la experiencia de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cómo todos estos desarrollos de la informática, desarrollos de la computación, desarrollos virtuales, se han llevado de alguna manera, o los hemos interiorizado de alguna manera, al modo en que pues prácticamente dentro de la globalización, así como lo expone Bifo, desde su punto de vista, la cuestión del espacio como tal, esa lógica de desterritorialización del capital, ha llevado a que únicamente tengamos ya experiencias virtuales, ¿no? Eso es una cuestión ya de suyo interesante, ¿no? Que me parece que va a dar paso a varios de lo que va a sostener en este libro. Efectivamente, Víctor, creo que has dado las coordenadas iniciales para acercarse a un texto que, bueno, no es apto para gente susceptible, particularmente a la violencia cuando se lee, porque las imágenes son fuertes. Es decir, estamos hablando de ejemplos de personajes, casi todos hombres, que en algún momento, por diversas razones que Bifo trata de explicar, deciden quitarle la vida, asesinar a personas que podríamos decirlo en el lenguaje coloquial, inocentes, ¿no? Y que lo hacen de distintas maneras, ya sea en una sala de cine, ya sea en una escuela, ya sea en un campamento de jóvenes socialistas, digamos, en todos estos espacios irrumpe una figura
que me parece muy interesante lo que Viejo hace, no la cataloga como una figura patológica, enferma, sino que trata de reconstruir la trama que se está tejiendo en el neoliberalismo, donde el neoliberalismo por supuesto ya no es una época reversible, no es una época pequeña del capitalismo, contingente del capitalismo, sino una verdadera subjetividad, una forma de organizar la sociedad toda, digamos el capitalismo en su forma contemporánea, y que da como resultado estos personajes, ¿no? Estos personajes que en verdad son aterradores por momentos, que en verdad uno lo primero que haría sería descalificar el tema, descalificarlos a ellos como seres irracionales. Y lo que Vivo demuestra es que la lógica de la acumulación capitalista y sus consecuencias son perfectamente lógicas, sus reacciones, ¿no? Y muy funcionales, ¿no? Muy funcionales. Yo quisiera, para iniciar el comentario, aparte de esto que he dicho, Víctor, resaltar una cosa. Todos estos personajes que Bifo analiza en información que después de sus asesinatos o de que son encarcelados, de sus suicidios o que son encarcelados, todos estos personajes lo que Bifo rastrea son personajes que tienen malestar, se sienten mal en la lógica neoliberal, porque se saben perdedores de la lógica neoliberal, pero no la cuestionan, ¿no? Yo creo que esto sería un dato sugerente. Se saben parte de una población excedentaria, una población que no va a ser nunca asalariada, que no va a tener derechos, que no va cierta seguridad. Se saben como tales, responsabilizan a otros seres humanos por esa situación, ¿no? Los socialdemócratas, los liberales, las feministas, los árabes, quien sea, y asumen que como están en una condición excedentaria y socialmente, podríamos decir, perdedora, arremeten en una especie de venganza contra el neoliberalismo, sin cuestionarlo. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque es justo que todas las justificaciones que van a dar de alguna manera son justificaciones netamente conservadoras. Todas, ¿no? son conservadoras, ¿no? O sea, siempre el otro, el ajeno, ¿no? El negro, la mujer, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero son una subjetividad que se está construyendo desde ahí, ¿no? Cómo se está desplegando todos estos sujetos que fueron de alguna manera desplazados ya totalmente, ¿no? Y que se ven desplazados incluso ya en el ámbito afectivo también, ¿no? Claro. Que ahí también, bueno, ahí es una cuestión interesante, ¿no? Porque yo voy a decir, pues cuidado con tacharlos de irracionales precisamente, ¿no? O sea, todas las justificaciones que dan son justificaciones que en términos de la subjetividad se puede decir que se han conformado incluso con los principios del liberalismo más radical, ¿no? Una versión incluso postdarwinista, ¿no? En donde la lógica del más fuerte es la lógica del que sobrevive, ¿no? Y una de las maneras de expresar esa lógica, curiosamente ellos la ven en esos asesinatos, ¿no? En la justificación de los asesinatos, ¿no? Es una idea incluso hasta de una cuestión como selectiva, ¿no? Otra de las cuestiones es precisamente que nunca se rechaza el capitalismo como tal, o sea, el capitalismo como orden socioeconómico, ¿no? Como estructuración de la sociedad, tampoco nunca se ve ahí como cuestionado, ¿no? Incluso, ¿no? De alguna manera hay como un alarde, ¿no? También de la propia competencia dentro del capitalismo, ¿no? Y también una cuestión ahí interesante es que Bifo pone, es que no necesariamente ese malestar o esa situación se lleva como consecuencia de ese despliegue armamentístico en los países desarrollados, ¿no? Específicamente en Estados Unidos, ¿no? Va a decir, bueno, sí es una parte del problema, pero no es el problema en sí. Eso también es ahí como... Sí, que sería la crítica liberal clásica, es decir, se permiten la venta de armas y entonces luego tenemos a estos tipos, ¿no? Claro. Y creo que retomaría en serio lo que dice, porque me parece muy importante. Ninguno de estos tipos critica el orden social.
critican que el orden social en su pureza neoliberal no funciona porque están todos estos otros. Esa sería la crítica. Y por lo tanto hacen actos de venganza, actos de cierta, de resarcir, ¿no? El problema que han involucrado todos estos personajes que les parecen anómalos. Asumen por supuesto una superioridad cultural. Bifo es muy cuidadoso y dice, no, estos no son fascistas, estos no son nazis, de hecho rechazan y demuestra cómo algunos de ellos rechazan esas ideologías, ¿no? Claro. Pero asumen que hay fuerzas, ¿no? Que para cualquier persona más o menos informada en política sabe que no son nada radicales, ¿no? Los socialdemócratas o los liberales en Estados Unidos, que esas fuerzas permiten que estos extraños vengan y contaminen el orden, y entonces el orden los deja a ellos en situación de perdedores. Eso por un lado. Y lo otro que tiene que ver mucho con la portada del libro, que a mí me parece que sí habría que mostrarla, porque la portada del libro es sintética de una de las dimensiones, que es la dimensión espectacular, ¿no? El espectáculo, que significa el asesinato y el suicidio. Es decir, ninguno de estos son... Si nosotros hiciéramos un rastreo, por ejemplo, con Ernest Mandel y la novela negra, ¿no? Esos no son personajes de novela negra, no son tipos especializados en tramas complejas de asesinato selectivo y cuidadoso, no. Son tipos que matan porque saben que van a ser vistos, ¿no? Y dice Bifo, abolen en gran medida la distancia que hay entre la representación, por ejemplo, cinematográfica y la realidad, que es el caso con el que inicia, que es la película, el asesinato que se da durante la película, una representación de la película de Batman, ¿no? La segunda parte de la serie de Christopher Nolan, donde un tipo disfrazado entra al cine y asesina. Se abole esa dimensión. Y todos tienen este resguardo, ¿no? Dejan notas en internet, mandan mensajes, dejan videos grabados. La mayor parte, nadie les hace caso hasta se descubre lo que hacen en realidad, ¿no? Yo creo que esta dimensión, que es una dimensión del capitalismo contemporáneo, es decir, Guy Debord al extremo, claro, ¿no? Es la sociedad del espectáculo, el asesinato masivo y el suicidio como un espectáculo per se, ¿no? Sí. Que ahí es como esta abolición de esas dimensiones, ¿no? También tiene como consecuencia lleva a la par, ¿no? También otro problema que es igual de fuerte, ¿no? Que es el hecho de que se está virtualizando la experiencia del otro. Claro. O sea, hay una virtualización de la otra edad espectacular, ¿no? Que estas dos cuestiones juntas, a mi parecer, llevan precisamente a la aceptación total de todos estos casos de violencia, ¿no? Y la no indignación ante ellos, ¿no? Porque ya no estamos ahí con un referente humanístico, incluso eso ya está abolido, ¿no? Ya es como, ya estamos dentro de esta lógica del espectáculo, en un espectáculo totalmente virtual, ¿no? Donde ya no vemos al otro como persona nunca, como sujeto nunca, ¿no? Sino únicamente como una cuestión ahí virtual a la que nos es su experiencia de aniquilamiento, nos es totalmente ajena, ¿no? Y ahí es cuando todo esto resulta funcional al capitalismo, ¿no? Porque se llega a un nivel de sinsentido de la violencia, ¿no? Que ya cualquier acto, por mayúsculo que sea, ¿no? Que siempre el acto de asesinar a otra persona pudiera ser indignante, ¿no? Pues ya es totalmente asimilable, banalizado, ¿no? Claro. Esa es una cuestión ahí como también fuerte de lo que se desprende de este libro, claro, ¿no? Yo diría a tono de crítica, sin por ello demeritar el trabajo. Creo que es un trabajo de demostrar cómo la cultura contemporánea, que puede horrorizar a algunas almas bellas por violenta, en realidad tiene un claro sentido y una clara lógica de por qué sucede así. Algunas críticas que podrían ser más bien de tono de matiz. Y me refería con en el caso de Bifo,
En primer lugar, hay una opción absolutamente pesimista. Es decir, lo dice en algún momento cuando relata un viaje, una invitación que le hacen a Corea del Sur, y donde el tipo dice quién soy yo para irle a decir a gente que me está invitando, que me quiere escuchar, a decirles que, bueno, mi pesimismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es una opción pesimista, es decir, no hay salida. Pero eso está en todos los trabajos de Bifo, no es algo nuevo, Sí. ¿no? Después de la derrota del obrerismo y las nuevas lógicas moleculares del capital de dominación, bueno, parecería una opción. Pero la que me interesa realizar aquí es más bien tensando un poco la propuesta de Bifo, que es muy sugerente, insisto, que al final es un problema muy del norte global. Y no porque no sucedan asesinatos o suicidios como nosotros en México acabamos de ver hace poco tiempo, en 2017, un asesinato en una escuela, como en una ciudad al norte, muy culturalmente, muy pegada a los Estados Unidos, muy cerca a los Estados Unidos. Lo hemos visto, grabada también, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que si nosotros quisiéramos pensar las lógicas culturales de la violencia o los orígenes culturales de la violencia en el modo de producción, como lo hace Bifo, una especie de historia materialista del asesinato masivo, tendríamos que pensar en otras figuras, ¿no? Por ejemplo, la figura del sicario, ¿no? Me parece una lógica que responde también a la lógica capitalista neoliberal, donde los jóvenes no tienen educación, son sacrificados, desean el dinero, muchos matices, ¿no? Los niños incluso, sí, ¿no? Y esto atravesando todas las lógicas. Que sería una cuestión que recorrería los países latinoamericanos, ¿no? La película de la Ciudad de Dios, ¿no? Claro, Como claro, demuestra estos claro. niños sicarios, ¿no? En Brasil, Claro. ¿no? Que lo mismo los niños que se meten al narcotráfico en México, ¿no? Claro, o en Colombia, o en otros países. Pero que es distinto, o sea, tiene una conexión, creo yo. Y creo que ahí Bifo opta por una salida que no quiero pecar de crítico eurocéntrico de la violencia, pero es una salida eurocéntrica, es decir, analiza una dimensión. Porque acá hay otras dimensiones que también convocan a los mismos problemas que Bifo está viendo, ¿no? Es decir, los mismos problemas que son los problemas de violencia, ¿no? de capacidad de asesinato. Y yo creo que eso es una dimensión que quitaría el escepticismo en alguna medida, me parece, ¿no? Bueno, eso espero yo que pudiera quitar el escepticismo que tiene Bifo con respecto a la sociedad contemporánea, ¿no? Es decir, acá mal que bien funcionan todavía ideologías, hay convocatorias nacional populares, hay procesos de reconfiguración que en el norte están cancelados hace tiempo, claro, ¿no? En el norte están cancelados hace tiempo, donde todas las fuerzas, incluidas las socialdemócratas, por eso sorprende tanto que los involucrados los ataquen tanto a los socialdemócratas, han aceptado el neoliberalismo también, ¿no? Entonces yo creo que el Bifo cubre una parte importante del mundo, por supuesto, como lo es el norte global, como lo es una gran parte de Europa. Lo que no quisiera es que se leyera como, miren, también los del norte hacen locuras, ¿no? También los del norte se matan, ¿no? Acá sí ya es normal que se maten y toda la vida lo han hecho. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Yo por eso hago la crítica, justamente, ¿no? Porque podría parecer eso. ¿Por qué Bifo no estudia? Pues porque ahí se matan desde que se comían desde hace 5 siglos y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, yo concluiría con eso, Víctor. No sé tú si quieras cerrar este comentario antes de... Sí, hay una parte también que, bueno, son dos cuestiones, ¿no? La primera, ¿no? Es todos estos estudios, ¿no? Que hace Bifo, a mí me parece que estamos en un momento interesante que se podían replantear, ¿no? Porque todos parten de la consideración, ¿no? De las lógicas de desterritorialización del capital, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto de unos años para acá, ¿no? De un tiempo para acá, y de cómo se está moviendo el escenario geopolítico mundial, nos estamos dando cuenta que esa pretendida desterritorialización del capital, ¿no? Pues se está terminando de algún modo, ¿no? O se está redefiniendo, ¿no? En donde, bueno, al capital parece entonces que los espacios, ¿no? Territoriales, ¿no? Están, ¿no? Y son importantes y pesan, ¿no? Y entonces las lógicas
me parece que pueden ser distintas si las vemos desde esta óptica, ¿no? Justo precisamente, ¿no? Porque esas experiencias de la violencia cotidiana en América Latina pueden ser tan distintas a Europa o a Estados Unidos, es porque de alguna manera la violencia del capitalismo se está expresando territorialmente diferente, ¿no? En cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, me parece que justo habría que también tener como cierta precaución con esa tesis, ¿no? De que como ya todo es internet, como todo ya son medios de comunicación masivos, ¿no? Como toda precisamente esta generación de una tecnología que permite esa desterritorialización del capital, esa anulación del espacio, ¿no? Esa virtualización de cada uno de las experiencias de la vida cotidiana, pues resulta ser que de alguna manera se acota, ¿no? En distintas dimensiones y en distintos lugares, ¿no? Yo creo que habría que poner como cierta precaución en eso también, ¿no? Y por otro lado, lo que sí me parece interesante es ver o cómo estudiar, ¿no? Precisamente esos procesos de subjetivación que produce el neoliberalismo, ¿no? Me parece que si Bifo tiene ahí como un mérito es eso, ¿no? Porque casi por lo normal estamos acostumbrados siempre a ver el otro lado de la subjetividad de la resistencia, claro, ¿no? La subjetividad de la lucha, ¿no? Pero pocas veces vemos precisamente cómo el mismo neoliberalismo está expresando su propia subjetividad, ¿no? Que desde un punto de vista yo ahí recomendaría con todas sus precauciones también a un autor venezolano como Enzo de Búfalo, ¿no? Que me parece que Enzo de Búfalo da un matiz, una idea interesante, ¿no? De cómo precisamente hay un cambio dentro de la subjetividad de un liberalismo clásico hacia el neoliberalismo, en donde él va a decir, bueno, hay una cuestión ahí que habría que ver es cómo precisamente ese lugar que la esfera de lo económico suple totalmente, ¿no? A la esfera de lo estatal, lo que hace es crear microdéspotas, ¿no? Ya una visión totalmente radicalizada del sujeto liberal, moderno, clásico, ¿no? En donde ya dice, bueno, ya es un microdéspota porque el despotismo ya no está en el Estado, ¿no? Ya no está en esa otra esfera, sino que ya está interiorizada en cada uno de los sujetos, ¿no? Con las mismas características o con algunas características de lo que Bifo va a presentar ahí, ¿no? Lógicas de competencia, neodarwinismo, ¿no? Anulación de la otredad, etcétera, ¿no? Y de alguna manera ahí sí, por eso yo digo que con sus precauciones también tomando a Enzo de Búfalo, porque de alguna manera tanto de Búfalo como Bifo lo que van a expresar es como hay ciertas subjetividades que se están creando, no en contra del capitalismo como tal, sino en cierto malestar con ese neoliberalismo, ¿no? Y bueno, de Búfalo, para decirlo de alguna manera, pues él siempre está o ha estado también en contra de esas subjetividades que se puedan crear desde el Estado, ¿no? Y bueno, ahí ya nos meteríamos a otras cosas que no vienen ahorita al caso, pero me parece que desde otra perspectiva, ¿no? Hay estudios en América Latina, pues, ¿no? También eso es una de las cosas que quiero resaltar, ¿no? Que se han abocado a estudiar estos procesos de subjetivación que el mismo neoliberalismo está produciendo, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que no quedará más que insistir en que se acerquen al libro de Bifo. Insisto, la portada es muy pertinente para el tema que Bifo está convocando y pues se acercan a un tema que también está, porque efectivamente no todo es carnaval, resistencia, alegoría, emancipación o utopía, ¿no? También está este otro lado acompañando, ¿no? A la sociedad, y eso es algo que hay que pensar también. Bueno, Víctor, pues creo que sería bueno dejarlo acá para no alargarnos mucho y agradecer de nuevo a la editorial acá, ¿no? Sí, bueno, hasta luego, muchas gracias.